Hace un rato, hoy tipo 8:30 de la mañana, 9 Sí, menos señor. cuarto más o menos, obtuvo media sanción la ley Bases en la Cámara de Diputados. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Patricio del Corro, él es licenciado, profesor en Sociología de la UBA, fue 2 veces legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricio, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes. ¿Qué tal, Patricio? Gracias por este ratito con nosotros. Bueno, ¿qué lectura haces? ¿Qué balance puedes hacer a esta hora del mediodía de lo que fue la votación general? Ahora, bueno, se está votando en particular, pero digo, en la general, ¿qué balance haces? Bueno, el gobierno logró tortuosamente, si se quiere, una aprobación de esta ley mal llamada Ley Bases, digamos, que es una serie de ajustes en general para todo el pueblo trabajador, sectores populares, que era una ley que tiene media sanción, hay que ver qué pasa en el Senado. Me parece que hay que hacer como dos niveles de lectura, dos o tres. Uno es que venía muy necesitado de sacar algo en el Congreso del Gobierno, porque no solamente venía de haber chocado la anterior vez, tener que levantar las sesiones de manera escandalosa, sin que ellos mismos entendieran qué estaban haciendo, y que alguna ley pasara por el Congreso era algo que le pedía el Fondo Monetario Internacional, los sectores del gran empresariado, porque lo ven con una debilidad política muy importante, especialmente después de la última marcha masiva de universitarios y la comunidad educativa de la semana anterior. Y por otro lado hay un análisis más puntual sobre las leyes que se votaron, que no sé, si querés resumidamente podemos decir que si quienes nos están escuchando son monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores no registrados, trabajadores estatales, si tienen intención de jubilarse en algún momento y si todos los meses pagan la luz y el gas, bueno, esta es una ley que va a afectar en tus derechos y también en tu bolsillo, porque ataca a estos distintos puntos, y el central, si se quiere, es que hay un ataque muy fuerte hacia las mujeres, porque quita la moratoria jubilatoria, con la cual hoy se jubilan 9 de cada 10 mujeres, porque quita también o sea, porque hay un aumento de los monotributos, especialmente el monotributo social, con el cual muchas familias acceden también a tener una cobertura de salud, en particular trabajadoras de cooperativas, y porque todo lo que es trabajo no registrado, que afecta con mayor fuerza a las mujeres, bueno, hoy deja de ser penado, o sea que si tu empleador te tenía, como se dice, en negro, bueno, parece que no va a pasar nada, que es todo legal y un siga-siga. Digo, como para hacer un primer paneo. Ujú. Bueno, sí, el tema de los jubilados me parece que se va a traer debate porque me parece que va a haber mucha también confusión y entre la gente mayor y que no va a saber ahora bueno, cómo encarar el tema, ¿no? Me parece que hay como mucho gris ahí, ¿no? Es muy difícil porque incluso ellos mismos meten una discusión que Sí. puede sonar con un cierto sentido común, que es la siguiente. Como alguien que tiene aportes se jubila con una misma jubilación que quien no tiene aportes. Ujú. Esto primero tiene una trampa, porque bueno, la moratoria es justamente una moratoria, donde hay un descuento sobre los aportes, pero el otro punto es que en Argentina, si hay un enorme sector de la población que no tiene aportes, se debe a dos causas fundamentales. Una es todo lo que es el trabajo no registrado, que entonces ahora te dicen que no va a tener multas si alguien tiene un trabajador no registrado, entonces, y hacen más caro el monotributo a las categorías más bajas, entonces vamos a tener más trabajadores y trabajadoras no registrados, y esto no es culpa del trabajador, o sea, el que está en negro en su trabajo no es por culpa de uno, sino porque esas son las condiciones que le establece el empleador. Sí, sí, Y uno por las, otro las lado, lo acepta que hace porque, bueno, o a... sea, necesita trabajar, ¿no? ¿Cómo? Que las terminas aceptando porque, o sea, necesitas el trabajo, digamos, no es por elección del monotributista. Exactamente, sí, el trabajador no es una elección. Si Sí. uno le pregunta a un trabajador si quisiera tener
obra social, vacaciones pagas y todos los derechos constitucionales, obviamente va a quererlo. Ahora, se aprovechan también de la situación económica para establecer este tipo de contratos, que además son mucho más altos. Hay una mentira también que gira ahí alrededor, que te dicen, bueno, si flexibilizamos los contratos y las condiciones de contratación, va a ser más fácil tener trabajo registrado. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son los regímenes laborales que son más laxos, y lo ve, por ejemplo, en la UOCRA, en la construcción o en gastronomía, ve que al mismo tiempo es donde hay más trabajo no registrado. Entonces es al revés de lo que plantean, y estos son datos que nadie los puede desmentir porque es una cuestión de ver las estadísticas laborales. Pero cerrando este punto del tema de las jubilaciones, el otro punto que afecta es a las amas de casa, que es un problema muy importante también porque hoy no hay ningún reconocimiento sobre esas labores, lo cual está haciendo una discusión a nivel mundial, y entonces quiere decir que cualquier mujer que desarrolló todas las tareas y las responsabilidades del hogar, que son una parte fundamental para que una sociedad funcione, en este caso por lo menos la nuestra, no tiene ningún reconocimiento y el día de mañana no va a tener ninguna posibilidad de pelear por una jubilación que incluya el PAMI, por ejemplo, que no es un dato menor si vemos cómo está la salud pública. Patricio, ¿crees que la ciudadanía en general está al tanto de todo lo que está pasando, de lo que se votó? Me parece que se dio, no sé cómo lo ven ustedes también, pero me parece que se dio como una politización muy rápida, porque salimos el gran evento de la semana pasada fue la movilización multitudinaria en defensa de la educación pública. El gobierno aprovechó y dijo, esto lo tenemos que pasar rápido, y entonces empezó a canjear puntos, ceder a distintos chanchullos que incluso se fueron saltando a la luz en la misma sesión, y dijeron, saquémoslo como sea, pero rápido, porque esto se puede pudrir en cualquier momento. Como fue tan rápido, por lo menos mi percepción, por los mensajes que me llegan, por las redes, etcétera, es que recién el sábado se empezó a ver mejor qué es lo que estaba pasando. Por eso ahora también va a ser muy importante el camino hasta que este proyecto llegue al Senado, porque tiene solo media sanción, y bueno, y ahí obviamente van a empezar a saltar mucho más a la luz qué es lo que se discutió estos días. Claro. Sí, la pregunta de Diego es que al comienzo del programa lo que hablábamos en el pase con el otro conductor era que la sensación era que capaz la sociedad en general y todos, es como que también, viste, están preocupados por la inflación, que no te alcanza la plata, que no llegas a fin de mes y demás. Y después, bueno, uno ve los alquileres, el tema del acceso a la vivienda y demás, y que uno ve capaz en esto de la ley de bases, que uno ya está saturado porque venimos con este tema desde enero, y pensar realmente qué proporción de la gente, de la sociedad, realmente entenderá el impacto de cada uno de los artículos que se está tratando en la vida después de cada uno de nosotros, ¿no? El tema de las privatizaciones, de las jubilaciones y, bueno, del monotributo para aquellos monotributistas, todo esto que vos estás explicando. Sí, comparto bastante esto que dicen. Igual creo que, como se mostró la semana pasada, cuando hay un hecho que se instala, como que se instala la discusión, como fue el caso de qué está pasando con el presupuesto para las universidades, se liga rápidamente. Claro, me parece que en este caso hay cuestiones que todavía no se llegaron a masticar. Esto de las jubilaciones ni hablar, pero por ejemplo un dato que uno puede decir no me va a afectar tan directamente, pero sí lo va a hacer, que es que se está votando que todo lo que es petróleo y gas en Argentina, claro, las empresas lo puedan vender a precios internacionales sin cubrir las necesidades de la población del país, que es algo que estaba en la ley, que primero había que abastecer a lo que hace a las demandas nacionales. Claro. Esto quiere decir que en un contexto, por ejemplo, de una nueva guerra, como la que estamos viviendo en Europa y en Medio Oriente, se disparan los precios internacionales y el argentino o el que vive en Argentina, por más que cobren pesos y por más que el gas se saque de Argentina con trabajo argentino,
lo va a tener que pagar en dólares. Y si no, no hay gas. Bueno, cuando empiecen a llegar los tarifazos, hay que ligarlo también a esto que se está votando en el Congreso. Patricio, te agradecemos muchísimo este ratito. Una última de mi parte. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en el Senado? No lo sé porque falta mucho. Y a mí hay un punto que me parece central, que es, y también ligado a esto que estábamos charlando, por ejemplo, ayer yo estuve frente al Congreso y había muchos trabajadores de aerolíneas argentinas y de trenes que se habían movilizado aún contra las indicaciones de sus sindicatos. Sindicatos raros, ¿no? Porque se están privatizando esos sectores, sabemos lo que eso significa, y sin embargo nos llaman a movilizarse. Creo que hay que ver cómo esa bronca que está trabajando en la base de los sindicatos también se ejerce con más fuerza para que haga una presión, para que se pongan al frente de la movilización, y que eso más la movilización del movimiento estudiantil, de los movimientos sociales, puede hacer que se llegue de una forma distinta a la votación en el Senado. O sea, no creo que el problema de la votación en el Senado sea solo una cuestión de rosca política, sino que la presión social va a ser un factor clave, y por eso, bueno, ha sido lamentable el rol de la CGT para empezar en estos días, que no ha convocado a nada. Mañana hace un acto como si hoy no pasara nada en el Congreso, cuando, bueno, estamos discutiendo las enormes consecuencias que van a tener para aquellos que ellos dicen representar. Ahora, justo sacaste el tema de la CGT y se me viene a la mente el paro que está convocado para el 9 de mayo. ¿Vos crees que se va a mantener o con esto de la aprobación en la Cámara de Diputados se puede ir para atrás? Y lo pueden dar de baja, digo, la movilización y el paro general del 9. Ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Más bien veo que puede haber una dinámica inversa. ¿En qué sentido? Empezó un paro de aceiteros por el impuesto a las ganancias de su sector, pero que es un paro muy fuerte que afecta a un sector central como es la exportación de oleaginosas y de aceites también en Santa Fe. Empezó un paro de portuarios marítimos y el 6 va a haber un paro de todo lo que es transporte aéreo, marítimo y terrestre. Creo que esta bronca que charlamos o que vemos que a veces, bueno, no se termina de entender, pero que ya hay más bronca por abajo, en algunos sectores puntuales puede hacer que algunos sindicatos tengan que salir más de lo que por ahí sus conducciones quisieran. No sé cómo lo vieron ustedes como comunicadores, pero el otro día cuando fue también el paro de la UTA, que muchas veces no uno amanece con un paro de la UTA, pues se convocan así y mucha gente, bueno, dice, bueno, esto es contra los trabajadores, ¿por qué estas medidas, etcétera? Y el paro de la UTA, no sé, salían los medios a la calle y era bien visto, no solo por la demanda del sueldo de cada colectivero, sino porque la situación está mal, y eso lo ven los que votaron a Milei y los que no lo votamos. Entonces, creo que ahí, digamos, también hay una presión hacia los sindicatos, y por lo menos la apuesta nuestra es a que, bueno, a llamar a quienes están en su trabajo y tienen acuerdo con eso, a que también hacer fuerza para eso, para que los sindicatos salgan de este letargo, porque si no va a ser mucho peor la situación. Uh-huh. Una última acá, Patricio, y volviendo al tema del blanqueo de dinero, ¿qué puede llegar a pasar si se aceptan inversiones que no se importe, ¿no? De dónde vienen su origen? ¿Cómo lo ves esto? O sea, de dónde pueden llegar a venir este dinero y de qué tipo de organizaciones. Y bueno, metés un tema clave también, ¿no? Porque hay un doble discurso muy grande del gobierno. Uh-huh. Por un lado vemos a Patricia Bullrich, ¿no? Hablando de la guerra contra el narcotráfico. Claro. Por otro lado, uno lo escuchaba a Milei el otro día en la entrevista, creo que era en la de CNN, donde decían, bueno, no importa de dónde vengan los capitales, a mí no me importa, y se hace un blanqueo para que uno puede pensar, lo menos malo es que todos aquellos grandes sectores del empresariado que evadieron impuestos y fugaron esa plata, o sea que cuando te dicen plata no hay, también es plata no hay porque no se pagan los impuestos los grandes empresarios, ¿no? Uh-huh. Plata no hay porque hubo una sequía o un suceso natural, no, es por una política también de dejar que haya una fuga de capitales terribles. Bueno, pueden volver y como si nada. Ahora, si un monotributista se atrasa un mes, 2 meses de la cuota,
te revientan. Te cae la FIP Pero lo y te peor, revisa hasta abajo de todos lados. bueno, ahora Sí. el otro día una amiga me contaba que vendió unos muebles por Mercado Libre, bueno, por una aplicación, Sí, digamos, sí, le sí, hicieron sí, la sí. transferencia de una plata y ya le empezaron a revisar la cuenta. Claro. Ahora, bueno, si sos un Bueno, a ver, jugador ayer serial, comentábamos esto, de que si te transferís más de 400.000 pesos a una billetera virtual, también te puede llegar a citar la FIP. eso está pasando. Sí, por eso. O sea, ya son Por casos eso, por eso. concretos. Sí, sí, sí. Ahora, supongamos que decimos, bueno, no sé, esto le damos menos importancia. Narcotráfico, venta de armas, trata de personas. Viene alguien con una valija y dice, yo quiero blanquear esta plata. Listo, está permitido. No te preguntamos. Entonces Argentina pasa a ser un paraíso para los blanqueadores y además es obvio que la plata que viene de ese tipo de inversiones no es que te van a decir, mira, vamos a, no sé, invertir en emprendimientos productivos, por decirlo de alguna manera, que tengan algún beneficio para la sociedad. Son también capitales especulativos. Entonces, bueno, vemos, es esto. Si sos monotributista, te aumentan la cuota, te quitan incluso la cobertura médica con el monotributo social. Si sos un narcotraficante y querés venir a invertir, tenés las puertas abiertas y no tenés que explicar de nada de dónde salió esa plata. Bueno, los monos, los alvarados, todos los que vemos después cuando salen las noticias de lo que pasa en Rosario, festejan, el monotributista tiene un día malo. Uh-huh. Patricio, te agradecemos muchísimo tu contacto acá en Todas las Cosas, en Radio San Isidro. No, muchas gracias a ustedes, estamos en comunicación. Que tengan buen día. Buen día. Charlábamos con Patricio del Corro, licenciado y profesor en Sociología.